El primer humano no tenía cueva, solo un refugio improvisado de ramas y piel. Pasó la noche encogido, abrazando su propio cuerpo, con una capa de barro seco en la piel, para aislar el frío al amanecer. Su trampa más cercana estaba vacía. La siguiente, rotan, y en la tercera, huellas sangrantes en humanas, pero torpes. Alguien había robado su comida. Volvió al refugio, no solo por hambre. Volvió con una idea clavada como espina en el pecho. Lo habían encontrado el fuego interior esa noche. Encendió una pequeña fogata bajo tierra, cubrió las llamas con piedras planas y respiró el calor tibio. Por primera vez en días, sintió una pequeña victoria. Recordó el rostro de Gor, recordó la carne ardiendo en el fuego y en ese recuerdo apareció una verdad simple. No regresaré para pedir, regresaré para enseñar, pero la tribu no lo esperaban lo que lo esperaba. Era la muerte. Había vencido a la bestia, había burlado al hambre. Pero ahora, algo más se acercaban a no era animal, no era frío, era traición. La escarcha cubría el suelo como una piel muerta. El viento arrastraba hojas secas y cenizas, y el bosque comenzaba a callar, como si presintiera algo. En cada sonido se volvía eco en cada paso. Peligro. Y en medio de ese mundo al borde de la extinción, el primer humano caminaba solo, pero más despierto que nunca. Su cuerpo ya no se doblaba por el hambre. Su mente, sí, pero no por desesperación, sino por otra cosa, curiosidad feroz. Bajo la tierra durante días, había seguido un rastro extraño. No de animals, ni de humanos. Era un olor, un vapor casi invisible, que emergía de ciertas grietas del suelo, cálido al tacto, una tierra que nunca congelaba del todo. Era como si la vida respirara por esas heridas de la tierra. Y entonces la encontró a una cueva, oculta tras una cortina de lianas negras. No parecía una cueva, sino una herida en la roca. Pero al entrar, lo supo, estaba vivo. El interior despedía uncolored tenue vapor, agua líquida, YNL, fondo, luz. La piedra que ardía no era fuego, era un resplandor anaranjado, parpadeante, una roca alargada, incrustada en una fisura. Ardía sin llama, como si el calor surgiera de su alma en él. Primer humano se acercó con respeto. No la tocó primero, la olió. Olor a metal húmedo y tierra. Luego, dejó caer una rama cerca. Se encendió lentamente. Era fuego contenido, fuego sólido. Se sentó frente a ella, como ante un dios primitivo. Sintió que la piedra le hablaba, no con palabras, sino con memoria, y recordó. Recordó los rayos en la tormenta, las rocas que brillaban al golpear otras, la magia de lo que calienta, cocina y espanta. Esa piedra no era solo calor, era poder, nacimiento de la herramienta. Durante semanas estudió la roca, la golpeó con otras, descubrió que ciertas partes se desprendían, filosas, calientes, con una rama hueca. Logró dirigir el calor, con piel animal, envolvió fragmentos y creó un cuchillo que nunca se enfriaba del todo. Luego, una idea aún más audaz: prender fuego sin el fuego. Usó fragmentos de esa roca brillante para encender brasas, con solo golpear. Había nacido. Encendedora no era magia, era pensamiento en observación, ciencia sin nombre. Pero él no buscaba gloria, buscaba sobrevivir la visión. Una noche, al calor de su nueva llama, tuvo una visión, no un sueño, sino un recuerdo del futuro. Vio tribus cocinando, cazando con trampas, usando fuego como herramienta. Vio generaciones levantándose sobre ideas, no solo sobre músculos. Y entonces supo: la bestia más peligrosa no era la que rugía, era la que pensaba. Era Elan. Pero ese conocimiento tenía un precio. La cueva comenzaba a colapsar. El calor, que antes era tibio, ahora ardía. La piedra temblaba. Estaba viva, sí, pero también moría. No podía quedarse allí. Encortó trozos de la piedra, los envolvió en piel y huyó antes de que el techo cayera sobre su fuego sagrado. Salió cubierto de ceniza y humo, pero con ojos de quien ha visto algo que el resto de la humanidad aún no imagina. Camino al legado. Desde una colina, vio a lo lejos
El campamento de la tribu. Pequeños puntos de luz. Ellos aún rascaban palos y rezaban al cielo por fuego. Él lo llevaba en las manos. Ya no era solo un hombre, era una chispa. El primer humano había descubierto más que una piedra. Había descubierto que pensar distinto. No is locura es el primer paso de toda evolución. Y ahora iba a regresar. El viento descendía de las montañas como una maldición. Las nubes se arremolinaban negras, cargadas de una tormenta ancestral. En el valle, la tribu apenas resistía. En el fuego se apagaba. Las pieles estaban húmedas. El hambre ya no susurraban, gritaban. Y entonces, desde la niebla, una figura caminó. No traía lanza, no traía miedo, solo humo saliendo de sus manos. El retorno del exiliado. Los cazadores se pusieron de pie desconcertados. Algunos levantaron piedras, otros retrocedieron. Gor, el líder, lo reconoció al instante. Tú, gruñó, con desprecio y recelo. El de las trampas, el que come ratas. Ampero, el primer humano, no respondió. Caminó hasta el centro del campamento. Arrodillado frente al círculo apagado de cenizas, sacó un trozo de piedra envuelta en piel. Golpeó con otra. ¡Chispas! La tribu contuvo el aliento. En una brasa, en una llama, en fuego en él. Fuego verdadero, encendido sin palos ni plegaria. El fuego Q, respondía a pensamiento. No a suerte. En el silencio fue absoluto el juicio del orgullo. Gor avanzó con paso firme. No soportaba lo que veía. Su autoridad, su fuerza, todo su poder, amenazado por una chispa. Esa llama no es tuya, gritó. No viene de los dioses, viene de la piedra. Eso es trampa, es contra la ley. Pero la tribu no lo miraba. A él la miraban la carne, asándose, miraban el fuego que no moría con el viento. Miraban al que trajo. Luz. Angor alzó su lanza. Si crees que puedes reemplazarme, defiéndete. El primer humano no respondió. Solo se puso de pie. No tenía lanza. Tenía una red. La lanzó. Angor no la vio venir. Quedó al suelo, atrapado, furioso, como un animal herido. Rugía y pataleaba. Pero nadie lo ayudó. A nadie. El silencio de los fuertes. El primer humano se acercó. No low go pay. No lo mató. Se agachó frente a él y dijo: no vine a pelear por el poder, vine a enseñar. Y con eso lo liberó. Se volvió hacia la tribu y extendió la mano hacia el fuego. Esto no es magia, es conocimiento. Y si lo compartimos, sobreviviremos todos. Un anciano fue el primero en acercarse. Luego, una madre con su hijo. Luego, uno por uno, se sentaron junto al fuego. No volvió a hablar esa noche. El liderazgo no le fue arrebatado. Simplemente se desvaneció la noche. En llamas esa noche. Por primera vez en muchas lunas, el fuego ardió sin interrupciones. Asaron carne. Contaron historias. Rieron en el fuego. Les devolvió algo que creían perdido. La esperanza. Y en los ojos de todos, el reflejo del primer humano brillaba como estrella. No como guerrero, no como shaman, sino como algo nuevo. El primero de otra clase. Un líder que no mandaba con fuerza, sino con ideas. La tribu ya no dormía como antes. Ahora, cada noche, una llama ardía en el centro del campamento. El fuego se había vuelto ritual, no solo que lo. Alrededor de él, los niños escuchaban, las mujeres cocinaban, los hombres afilaban herramientas hechas no solo con piedra, sino con ingenio. En el centro de todo, el primer humano observaba nombres en el viento. Ya no era el delgado, ni el que comía ratones. Ahora lo llamaban de muchas formas. El que trajo fuego, el de la mente viva, el hermano de las ideas. Pero él no respondía a ningún nombre, solo caminaba entre ellos, enseñando cómo atrapar sin correr, cómo calentar sin sol, cómo sobrevivir sin miedo. Cada trampa era un símbolo, cada herramienta, una promesa, cada fuego encendido, un acto de rebeldía contra la muerte. El sueño de lo inmortal. Una tarde, encontró al niño más pequeño de la tribu, mirando una trampa con ojos encendidos. ¿Tilo Heises?, preguntó. El primer humano asintió. ¿Puedo hacer una? El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier palabra, porque ahí estaba todo en la herencia, a la memoria, a la chispa que salta de uno a otro.
An lo enseñó a pacienten con gestos. Con. Y el niño atrapó su primer animal pequeño. No fue alimento para muchos, pero fue alimento para algo más profundo. El espíritu de aprender el último invierno. Los meses pasaron, el frío regresó, pero esta vez la tribu estaba lista, con cuevas reforzadas, con trampas activas, con reservas de comida seca. El hambre ya no era una sentencia un día. El primer humano se alejó, subió una colina cubierta de escarcha. Se sentó junto a una piedra y miró el horizonte. Ya no sentía miedo, ni rabia, ni frío. Solo una certeza: en su tiempo había sido bien gastado. Cuando la tribu lo buscó, encontraron su bastón apoyado en una roca y tallado en la piedra con fuego. Un símbolo, nadie sabía qué significaba, pero todos lo sentían, una espiral, una idea que nunca termina, la luz que no muere. Pasaron estaciones, en generaciones, la tribu creció, migró, fundó otras, y cada una, en su fuego, contaba la historia de aquel que pensó distinto, de aquel que fue rechazado, sobrevivió solo, venció a la bestia, descubrió el fuego, y no se quedó con él, lo compartió. Y así, su fuego no murió, nunca enjardió, en cuevas, en aldeas, en ciudades, en mundos, porque la humanidad comenzó no con una lanza, sino con una idea. Así nació el primer humano, no el primero en nacer, sino el primero en pensar diferente, y al hacerlo, nos hizo a todos posibles. Era Moro, un tiempo sin nombres, sin historia escrita, sin promesas de mañana, solo tierra dura, viento que aúlla como bestia herida, y un cielo encapotado que aplasta con su gris perpetuo. Allí, entre la nada y el hielo, un grupo de cuerpos encorvados lucha por continuar siendo. Son los primeros, y entre ellos, uno el primer humano. No era el más fuerte ni el más agile. Su cuerpo estaba marcado por el frío y la falta. Porosos hoyos, esos ojos grandes y oscuros como los abismos de la noche, miraban más allá del instante, y esta noche, más que ninguna otra, olía a cambio la tribu del hueso. Secó. La tribu se había establecido en un hueco de piedra, a la orilla de un bosque muerto, árboles retorcidos como ancianos congelados. En el centro, un fuego que chisporroteaba con más humo que llama. Las pieles colgadas como cortinas hacían poco por cortar el viento. El hambre era el idioma común. Cada estómago rugía, cada boca mascaba raíces secas, sin esperanza. El fuego crepitaba como un suspiro moribundo. Alrededor de él, los rostros eran máscaras de sombra. El líder, un hombre de mandíbula cuadrada y mirada implacable, al que todos llamaban simplemente Gore, había impuesto la última norma: nadie comería sin cazar. El primer humano no había cazado en 3 lunas. El murmullo de la oscuridad de esa noche, el silencio fue roto por los susurros del hambre. Los niños lloraban en sueños. Una mujer anciana masticaba su propio cabello, enajenada. El cielo no ofrecía estrellas, tan solo oscuridad. Una oscuridad espesa, densa, como si el universo mismo hubiese cerrado los ojos. Y entonces, el aullido, lejano, prolongado, un lobo. Algo peor, las criaturas de la era mortal no siempre tenían nombre. A veces, eran solo miedo con garras. En la tribu se encogió. Algunos apretaron lanzas rudimentarias, otros solo se abrazaron. Pero el primer humano no se movió, estaba quieto, observando el fuego. El humo formaba figuras: un ciervo, un cráneo, un árbol torcido. Era como si algo, una memoria, una intuición, un llamado, se formara en ese humo. Hambre de hueso. Aquella tarde, el grupo había regresado sin presas. Solo traían huesos roídos y un trozo de piel reseca. La cacería había fracasado. El primer humano, excluido como siempre, no había sido invitado. Pero mientras los demás maldecían, él había observado una cosa que nadie más vio: unas pequeñas huellas junto a la zona pantanosa. No eran de animal grande, pero se repetían con frecuencia. Algo que volvía, algo que se movía cerca, algo que quizás podía comerse a Han en su rincón. Mientras la tribu dormitaba, el primer humano deshizo un nudo de cuero y sacó una cuerda fibrosa. Luego,
Con los dedos sucios y firmes, comenzó a trenzar una trampa, no una lanza, no una piedra, una trampa para lo pequeño. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no de esperanza, sino de una especie de desesperación lúcida. Sabía que no sobreviviría con los demás. Tenía que encontrar otra forma. Tenía que pensar diferente. La noche camina, los sonidos del bosque no eran como los del día. To-do era más lento, más viscoso. Pasos que no dejaban huella, hojas que no crujían. Pero el primer humano se movía con una claridad casi sobrehumana. No buscaba lo grande, no buscaba gloria, buscaba vida. Cualquier forma de vida. Llegó al pantano. El frío mordía sus dedos, pero él colocó la trampa con precisión. Usó un pedazo de raíz con olor dulce. Era tóxica para los humanos, pero los pequeños roedores la codiciaban. Luego, se cubrió con barro y esperó horas en silencio, en respiración lenta, y entonces, un crujido. Luego otro. La cuerda se tensó en una forma pequeña, peluda, con cola gruesa, se retorcía colgada por una pata. Primer humano no sonrió. Solo y murmuró por primera vez en días, con voz seca y ronca. Comida, pero eso era solo el principio. El amanecer llegó con una neblina espesa como leche podrida. El sol no calentaba, solo se asomaba brevemente entre las nubes como un ojo cansado. Entre las sombras, el primer humano regresaba, llevando en la mano su captura, un pequeño animal, apenas carne, pero carne. Al fin, su andar era lento, controlado, casi ritual. Lo sostenía como si cargara un secreto ámpero en la tribu. No lo esperaban como salvador. Lo miraron como a un ladrón. El consejo del frío Gor, el líder, estaba de pie junto al fuego humeante. Los demás lo rodeaban, en semicírculo. Al ver al primer humano entrar, alguien escupió al suelo. Otro le gritó: «Tú no saliste con nosotros. No compartiste el riesgo». El primer humano no respondió, solo miró a Gor y levantó la criatura. Capturada. Quiso hablar, pero las palabras se le quedaron secas en la garganta. «Eso no es caza», dijo Gor con voz de piedra. «Eso es carroña de ratón». Una carcajada amarga surgió de uno de los cazadores, pero el primer humano no apartó la mirada. Dio un paso al frente, separó la carne, la partió en tres con una piedra afilada y extendió una porción hacia el fuego. «Como ofrenda. Podemos hacer más», dijo. Al fin, «Hay más de estos». Cerca del agua, en un silencio incómodo, llenó el aire. La tribu lo observaba como si hablara una lengua olvidada. «¿Más de esos insectos peludos?», murmuró una mujer de piel curtida. «Eso no alimenta a un niño». El primer humano no se movió. La maldición del pensar desde tiempos incontables. La tribu cazaba grandes bestias, mamuts, ciervos, alces, animales que requerían fuerza, trabajo conjunto, lanza y sangre. Era tradición anera, orgullo, era ley. Pero los tiempos habían cambiado, las presas habían migrado, el hielo se había comido los valles. Solo Querban. Las cosas pequeñas, las que se escondían, las que corrían por la noche, y esas no eran dignas a pensar diferente. Era una amenaza. Gor se acercó. Lo miró con la misma frialdad que al viento del norte. «No nos hace falta un sabio de ratas», dijo. «Hace falta cazadores reales». Y con eso, de un solo gesto, le arrebató el trozo de carne y lo lanzó al fuego. La carne silbó, quemándose en segundos. El olor llenó las narices de todos. El primer humano no protestó, solo apretó los puños. Sintió las miradas clavándose en él, como lanzas invisibles. Fue entonces cuando lo supo. No pertenece a noche sin tríbulo. Expulsaron esa misma noche, no con palabras, sino con gestos. Nadie compartió su manta. Nadie aceptó su fuego. Su rincón fue ocupado por otro. En los ojos de los niños, ya no era humano. Era otro así, con su pequeña bolsa de cuero y una rama afilada. El primer humano se alejó del círculo de luz. Caminó hacia la frontera del bosque, donde la oscuridad empieza a respirar por sí sola. A los sonidos del bosque parecían hablarle. Cracks de ramas rotas, hojas rozando entre sí, silbidos agudos. Como risas lejanas. Se acurrucó junto a una roca. El suelo estaba húmedo. Los dedos le dolían a él.
hambre volvió, pero junto a ella, una chispa en rabia. No contra la tribu, sino contra la idea de que solo había un camino. Si no podía ser parte del grupo, sería algo más, algo nuevo. Soñar despierto en la penumbra. Recordó lo que había visto. Los roedores seguían caminos, se ocultaban en troncos huecos, se alimentaban de ciertas raíces. Había ciclos. La naturaleza hablaba. Si uno sabía escuchar. Y entonces lo imaginó a múltiples trampas, múltiples puntos. No una casa gloriosa, sino una red, una estrategia, una forma de vencer al hambre, no con fuerza sino con men por primera vez en su vida. Soñó despierto pero entonces un sonido cortó el pensamiento, han gruñido, han bajo, han cercano, han no humano, han giró lentamente entre los árboles. Dos ojos lo observaban, verdes, brillantes, hambrientos. No estaba solo en el bosque, no tenía caminos, solo huecos entre las sombras. La luna se había perdido tras un manto de nubes, y el mundo parecía detenido, en el borde de algo primitivo. Allí, con los pies descalzos sobre tierra helada, y una rama como arma, el primer humano enfrentaba la mirada de un depredador en dos ojos, dos antorchas sin llama. Lo miraban desde lo profundo. El silencio era tan denso que se oía el crujido del corazón en el pecho. La bestia del vientono era lobo ni era felino. Era algo más en su silueta, baja y larga. Sus patas, delgadas pero poderosas. El hocico goteaba saliva, no rugía. Solo miraba a Annie y entonces se movió en un salto seco, preciso. La rama del primer humano se levantó justo a tiempo. Rodaron por el barro, tierra en la boca, uñas rasgando piel. El frío desapareció en la furia en el animal retrocedió. Tenía una herida leve en el costado. Gruñó. El primer humano se puso de pie, temblando. Tenía un corte en el brazo y un rasguño en el pecho. Respiraba como si tuviera fuego en los pulmones. No podía vencerlo, no con fuerza. Pero entonces vio algo, un tronco caído, cubierto de hongos. Detrás, un hueco, una trampa natural. Corrió en la bestia. Lo siguió, a zancadas en el último segundo. Se lanzó al costado, golpeándose contra una piedra. La criatura cayó directo en el hueco, quedó atrapada entre raíces, chilló, retorciéndose, arañando a él. Primer humano no la miró, solo se aleyó. Con sangre en la cara pero con vida la selva. No quería matarlo, quería transformarlo. La casa de los mudes dura en los días siguientes. Su cuerpo se volvió hueso. Comía lo que podía, insectos, raíces, musgo, pequeños animales que atrapaba con trampas rudimentarias. Observaba, aprendí. Se convirtió en sombra entre los árboles. En los roedores tenían rutas. Las aves descendían en ciertas horas. Los frutos crecían en patrones. Todo seguía una lógica. Todo tenía un ritmo. Con el tiempo creó un sistema, una red de trampas de lazo, lanzas ocultas, piedras afiladas. Cada día revisaba sus estaciones. A la carne que obtenía era poca, pero constante. Y lo más importante, era suya. No dependía de Gore, no dependía de nadie. Pero entonces llegó el frío, el hálito del norte. Una noche, los vientos cambiaron, soplaron del norte, con un aullido distinto, más agudo, más seco. Alec descendió con brutalidad. El suelo se congeló, las ramas crujían como huesos rotos.